el corazón para que sea dando la oportunidad de predicar su palabra. Poderoso Dios. El libro de Isaías 43, 1 y 2. Aleluya. Ya lo tenemos todos. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Vamos a ir en palabra de oración para que sea el Señor tomando control de este mensaje. Padre buen Dios, en esta hora damos gracias. Dios mío, gracias por tu palabra, Dios mío, que hemos leído en esta hora, pidiéndole, Señor, que nos ayude, Padre Santo, para poder, Dios mío, dar esa palabra como usted la ha puesto en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, Señor. Padre Santo, que esta palabra sea de edificación para cada una de las vidas que están en este lugar, Señor, y lo que los van a estar escuchando. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, le damos Espíritu Santo. Amén, aleluya. Puede sentarse, amada iglesia, y vamos a estar meditando en el tema paz en medio de la tormenta. Alabado sea Dios. Vemos a través de la palabra, Dios nos dice su palabra, que dice que cuando pases, dice, por las aguas, yo estaré contigo. Y vemos a través de la palabra del Señor, y nos vamos al libro de Éxodo 14:1. Vemos a través de la palabra de Dios que Dios confirma su palabra, que nos dice que cuando pases por las aguas, Él estará con vosotros, ¿verdad? Y vemos cuando Moisés, ¿verdad?, llevaba a aquel pueblo que Dios le mandó a sacar de Egipto. Vemos que Dios se quería glorificar, ¿verdad? Porque a veces nosotros a veces tenemos dudas a veces de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Vemos a aquel pueblo de Israel que estaba tal vez atormentado, ¿verdad?, en Egipto, pues Dios lo manda a sacar para glorificarse. Pero vemos al transcurso del camino de que dice la palabra de Dios que aquel pueblo renegaba cuando ya miraba que el faraón los iba siguiendo. Dice la palabra de Dios que este pueblo estaba atormentado, que no hallaban, ¿verdad?, la solución, pero es que ellos habían perdido tal vez la fe del Dios que los traía. Porque así como lo sacó Dios de Egipto, los llevaba en ese camino, ¿verdad?, rumbo, ¿verdad?, a la tierra prometida. Y vemos nosotros también, a veces los atormentamos, amada iglesia, por cualquier cosa que pasa. Somos seres humanos y somos, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, que es que el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, que estaba, dice allá, esclavizado. Ahí estábamos nosotros un tiempo también esclavizados en el pecado, en el mundo, que es tipología, ¿verdad?, de Egipto, ¿verdad?, que así Dios lo sacó, ¿verdad?, del mundo para traerlo a sus caminos. Pero nosotros en este caminar de los caminos del Señor tenemos que pasar procesos para que le conozcamos a Él cada día, porque nada es fácil, ¿verdad? Tenemos que nosotros caminar en los caminos del Señor y tenemos que entender nosotros que tenemos que ser probados en todo tiempo, en todo momento, para que nosotros les conozcamos más. Porque si nosotros no pasamos pruebas, luchas, no vamos a saber quién es Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos, entendemos y confiamos en Dios, Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Vemos a través de la palabra de Dios. Vamos a leer en Éxodo 14:1.
Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Harón entre Gidgón y el mar hacia Al-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga. Y seré yo glorificado en Faraón, en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto y haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y como consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acamparon junto al mar, al lado de Pi-Harón, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vemos a través de la palabra de Dios, amada iglesia, que dice que este pueblo tal vez estaba atormentado, que cuando vio ellos que ya no hallaban ellos, porque miraban al Faraón y miraban al mar, pues, y a veces no, cualquiera, pues, ¿quién va a pensar, verdad, que en la vida, que uno a veces puede pensar que Dios no puede hacer un milagro? Y vemos a través de la palabra de Dios, igual allí en el 14:21 vemos, dice la palabra de Dios en 14:21 de Éxodo: y extendió Moisés, dice, su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental por toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Vemos el poder de Dios se glorificarse allí, ¿verdad? Que cuando le dice a Moisés que extienda la mano, ¿verdad? A veces nosotros tenemos miedo, o tenemos, no creemos, o tenemos, dudamos de lo que Dios puede hacer. Porque a veces nosotros los atormentamos por cualquier cosa, ¿verdad? Somos seres humanos, pero a veces nosotros tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que todo lo puede, pero a veces la duda a veces nos hace nosotros como retroceder de lo que a veces Dios nos dice: hace esto. A veces nosotros tenemos duda, a veces como que creemos que tenemos un Dios pequeñito. Nosotros tenemos un Dios poderoso, que vemos que le dijo a Moisés: levanta tu mano.
Y le dijo, y cuando él levantó su mano, dice que el mar se abrió. Son cosas que a veces uno puede pensar cómo Dios abrió el mar. Y aquella gente dice, pasó, dice, ese mar. Y dice, ahí en el mismo mar, dice la palabra de Dios, que todo el ejército del faraón ahí quedó. Por eso les dijo al final, este ejército que ustedes ven ahorita ya no lo van a volver a ver, porque Dios se iba a glorificar. Ve que Dios ahí todo el ejército, todos aquellos caballos, todos los carros que iban ahí quedaron en el mar. Y después dice, pasaron, dice, el mar. Pero tenemos nosotros un Dios poderoso, como nos dice la palabra de Dios, que cuando pase, dice, por las aguas, dice, estaré contigo. Vemos a través de la palabra de Dios que esa palabra se cumple. Y lo vamos también donde dice, y se pasa por los ríos, dice, no te negarán. Vamos a la palabra del Señor también en el libro de Josué. Josué 3, 16 y 17. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zareta, y las que descendían al mar de Araba, al mar Solano, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, y se pasa por los ríos, no te negarán. Vemos el milagro que Dios hace allí, ¿verdad? Para que aquel pueblo pasara. Y vemos que tenemos ese Dios poderoso, que nosotros, por eso dice el tema, en paz en medio de la tormenta. Cualquier circunstancia que estemos pasando nosotros, pero si estamos en Dios, tengamos la confianza que Él algo va a hacer. Él no lo va a dejar. Él no lo va a dejar. Estamos en Cristo. Yo le digo, amada iglesia, estamos en Cristo. No importa las circunstancias que vengan a nuestras vidas. Vemos que Dios lo demuestra a través de su palabra. Que miramos a aquel pueblo de Israel que tal vez tenía dudas, tal vez estaba preocupado, atormentado entre el faraón y el mar. Pero vemos cuando Dios se glorifica. Miramos a aquel faraón que venía, dice, enojado, porque ya ellos dicen, ¿para qué dejamos ir a este pueblo? Este pueblo los iba a servir. Así quiere el mundo verlos de vuelta a nosotros allá. A veces, por eso el enemigo está poniéndoles cosas a nosotros para que a veces el cristiano se devuelva al mundo. Así quería, dice el faraón, volver a regresar a aquel pueblo. Pero cuando Dios está con nosotros, dice, Él esperará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Es la confianza que nos da de estar en Cristo, porque no estamos solos, sea cualquier circunstancia que estemos pasando. Pero la palabra nos dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pero nosotros tenemos que clamar a Él, clamemos a Él y confiar en Él cada día. Dice la palabra también en Isaías 43, 2, nos habla la palabra, cuando pases, dice, por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Vamos a irnos al libro de Daniel 3:17. Poderoso Dios. Dice la palabra, he aquí, vuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si nos sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Misac
y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno y del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los dioses. Vemos a través de la palabra, se cumple la palabra cuando dice: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Vemos a través de la palabra de Dios que Dios muestra su poder una vez más. Dice a estos 3 jóvenes que ellos dicen que no quisieron adorar aquella estatua, porque era un edicto que había que cumplirse, pero ellos sabían a quién habían creído, ellos servían a quién les servían. Y así nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza que tenemos a ese Dios. El mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el mismo que tenemos nosotros, porque Él nos puede librar de cualquier cosa que esté contra nosotros. Si nosotros andamos en los caminos del Señor, Él los va a guardar, amada iglesia. Tenemos que tener esa confianza en nosotros, sea cualquier circunstancia que estemos pasando, cualquier cosa que se levante contra nosotros. Pero nosotros tenemos la confianza, así como estos 3 jóvenes, que ellos dicen no retrocedieron. Ellos decían: pues si Dios los salva, bueno, si no, pues aquí vamos nosotros para adelante. Así nosotros tenemos que tener esa confianza, así como estos 3 jóvenes hebreos que nos dan un ejemplo de nosotros tener esa confianza en Dios. Cualquier circunstancia, cualquier problema, o dice el tema, paz en medio de la tormenta. Tenemos que tener nosotros esa paz en medio de la tormenta. Pero a veces decimos, se escucha fácil, pero nosotros tenemos que de verdad tener esa confianza en Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos dudas de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero grandes cosas Dios tiene con aquellos que cada día se guardan y le sirven al Señor. Amén. En la palabra en el libro de Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Dice Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces nosotros la atormentamos, pero dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Solo en Cristo nosotros podemos estar seguros. No hay, solo en Cristo. Fuera de Él no hay otro Dios. Sí, porque aquí no podemos poner la confianza en los hombres. Jamás. Tenemos que poner la mirada en Cristo, en Dios, porque Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da la tranquilidad para nosotros seguir adelante. Otra palabra que habla en el libro de Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice la palabra, por nada estéis afanosos. A veces nosotros los afanamos, amada iglesia, a veces las perdemos, a veces de verdad que los turbamos por cualquier cosa, porque a veces nosotros queremos tener cosas y a veces los queremos afanar, y nos dice la palabra del Señor: por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios conoce cada uno de la necesidad que hay.
Dios conoce cada una de las peticiones que hay en cada uno de nosotros. Pues dice la palabra de Dios, no estemos afanosos. Y dice que nuestras peticiones sean delante de Él, dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Tenemos que nosotros clamarle a Él y Él nos dará lo que necesitamos cada día. Amén, poderoso Dios. Vamos a irnos también al libro de Salmos, Salmos 107, 28, 29. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Dice la palabra de Dios que cuando estamos en la angustia, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, poderoso Dios, y los libra, dice, de sus aflicciones. Amén, porque a ver, como le digo, dice el tema, en paz en medio de la tormenta. Estamos atormentados en problemas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios, porque Él dice, está atento al clamor de sus hijos. Amén. Vamos a irnos al libro de Mateo 8, 5 al 7. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Vemos a un hombre preocupado por su criado. Vemos ese amor en aquel hombre que andaba buscando, dice, para que Jesús orara. Había escuchado de Jesús. Y dice que él fue, el centurión, dice, él encontró y le dijo, mira, mi criado está enfermo, paralítico y está atormentado. Cualquier persona se atormenta a veces en las enfermedades. Cualquier persona. Pero tenemos un Dios que Dios nos puede sanar. Si nosotros tenemos esa fe, esa confianza, Dios lo puede hacer. Dice la palabra de Dios que aquel hombre, dice que fue sano en aquel momento. Entonces vemos que cuando hay fe, Dios hará lo que tiene que hacer en la persona. Pero tenemos que nosotros tener esa paz, no atormentarnos, tenemos que clamar al Señor, porque Él tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a irnos a el mismo en Mateo 8, 23. Mateo 8, 23 dice la palabra, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viniendo sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún a los vientos y al mar le obedecen? Vemos a los discípulos. Ellos andaban con Jesús, pero ellos se atormentaron en ese momento cuando vieron la tempestad que se levantaba en el mar. Cualquiera se puede asustar o atormentar en un lugar así, en un caso de esos. Pero vemos que Jesús le dice, hombre de poca fe. Dios les demuestra su poder. Nosotros tenemos que entender que si andamos con Jesús, nosotros tenemos que tener esa confianza en Él, porque Él hará grandes cosas en nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Él. Tenemos que nosotros solo mantenernos agarrados de la mano poderosa de Él,
porque solo en Él podemos encontrar descanso. Cualquier preocupación, cualquier problema que podamos tener nosotros, pongámoslo todo en manos del Señor. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Tenemos que tener esa confianza en nosotros, amada iglesia. No tengamos temor de cualquier cosa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo lo que quiere Dios, que seamos íntegros cada día. Dios lo que quiere, que cada día le busquemos. Porque cuando nosotros le buscamos, vamos a tener esa confianza de clamar a Él. Porque si nosotros no le buscamos, ¿qué confianza vamos a tener? Tenemos que nosotros acercarnos a Dios, como dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque Dios no se aleja de nosotros, nosotros somos los que los alejamos de Dios. Por eso dice la palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es lo que quiere Dios, que caminemos cerca con Él, caminemos de su mano, que nosotros no los apartemos de sus caminos. Tenemos esa cobertura de parte de Dios. Tengamos esa confianza que Dios, Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero no los apartemos de Él. Porque si los apartamos de Él nosotros, vamos a perecer. Pero con Él somos más que vencedores, amada iglesia. Y es el mensaje, amada iglesia, que Dios ha puesto para ustedes en esta tarde. Amén. Les pido, amada iglesia, que se pongan de pie. Vimos que tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Él es el que tiene control sobre nuestras vidas. Y si la palabra le ha hablado, está al altar, amada iglesia. Que Dios conoce cada uno de las peticiones. Él conoce la necesidad que hay en cada uno. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, le doy gracias por la palabra, Dios mío, que usted ha puesto, Dios amado, en mi vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted es el que tiene el control sobre cada uno de nosotros, Padre Santo. Dios de la gloria, yo pongo en tus manos, Señor, Dios mío, a cada uno que han pasado a este lugar, Señor amado. Dios mío, porque tú conoces, Señor amado, cada uno de los corazones. Tú conoces cada uno de ellos, Padre Santo, Dios mío. Porque solo en ti, mi Dios amado, podemos tener esa paz, Señor amado. Esa paz que es eterna, Dios mío. Esa paz, Dios mío amado, que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Ayuda a cada uno de mis hermanas, Padre Santo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que han pasado a este lugar, Señor amado. Y cada uno, los que están aquí en esta iglesia, Padre Santo, yo pongo en tus manos, Padre Santo, Dios mío. Porque sé, Dios amado, cuando tú hablas tu palabra, Señor amado, Dios mío, usted no se equivoca, Padre Santo, Dios mío. Usted envía su palabra, Padre Santo, Dios mío, aconsejando, Dios mío amado, a cada uno, Padre Santo, que tengamos esa confianza, Dios mío, puesta en ti, mi Dios amado. Oh Dios amado, porque no hay, oh Dios mío, otro nombre dado a los hombres, Dios mío, en que podamos ser salvos, Dios mío amado, o que podamos tener esa confianza, Padre Santo, Dios mío. Oh Dios amado, Dios mío, solo esa paz la puede dar a tú, mi Dios amado. Oh Dios mío, como dice tu palabra, Dios amado, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Dios mío. Oh Padre Santo, porque tenemos, Dios mío amado, esa confianza en ti cada día, Señor amado. Sé que usted guardará a tu pueblo, usted guardará a cada uno, Padre Santo, Dios mío. Usted guardará a cada uno, Padre amado, porque tú conoces, Señor amado, el corazón, Señor amado. Usted conoce, Dios mío, el corazón de cada uno, Padre Santo, Dios de la gloria. Oh Dios mío amado, lo ponemos en tus manos a cada uno, Señor amado. Lo cubrimos, Dios mío, con tu sangre preciosa, Dios mío, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor amado. Ayuda a cada uno, Padre Santo, Dios mío, que tengan esa paz, Señor amado. Dios mío, quita toda tribulación, Dios mío, todo miedo, todo temor, Dios mío, se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Dios mío, porque
tú eres nuestro único refugio. Oh Dios amado, gracias, Dios de la gloria. Gracias le damos en esta hora, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Dios amado, gracias, Padre Santo. Allá los que están en cámaras, repitan conmigo. Alguien quiere aceptar a Cristo, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor amado, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho esa oración, que Dios me lo bendiga. Poderoso Dios, gracias le damos a Dios, amada iglesia. Gracias le damos por este tiempo que Dios nos concede.